Hola, ¿qué tal? Soy Guillem Vila, el creador de este canal de YouTube, y hoy quería hacer un vídeo sobre la introducción a la inversión. Quería hablar un poco de los fundamentos y por qué creo que es necesario el invertir, y invertir cuanto antes mejor. Así que, sin más, empezamos. Bien, entonces, ¿para qué ahorrar o invertir? Bueno, de hecho, esto es un vídeo que me ha pedido mi hermana porque me comentó que los vídeos que estoy haciendo son muy técnicos y le gustaría pues aprender un poco más sobre por qué realmente tiene sentido ahorrar e invertir. Así que bueno, aquí estamos haciendo un vídeo un poco diferente a los que hacemos habitualmente. Entonces, ¿para qué ahorrar e invertir? Yo creo que hay muchos beneficios en el ahorrar y el invertir, en, digamos, em, privarse de consumo presente para poder tener más seguridad en el futuro y más consumo posible futuro. Pero he intentado desglosar aquí algunos de los puntos que a mí me parecen interesantes. Primero, podemos tener imprevistos, ¿no? Durante nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, pues podemos tener imprevistas, ya sea, no sé, algún tipo de problema médico, algún tipo de problema en el trabajo que nos despidan, en fin, incluso que no sea necesariamente un problema nuestro, sino de algún familiar o cualquier cosa. Y claro, si tenemos ahorros, pues podemos afrontar la situación de forma mucho más fácil que si no tenemos ningún tipo de ahorro. Em, Luego, claro, hay gente que pues en el trabajo puede estar muy cómodo, pero también es verdad que nos podemos encontrar en situaciones donde el trabajo no nos guste, nos sintamos maltratados o lo que sea. Entonces, si tenemos ahorros, es mucho más fácil, bueno, pues poder actuar y hacer lo que nos conviene en lugar de estar tan cogidos por los huevos y tener que quedarnos en un trabajo que a lo mejor no nos gusta o incluso que nos hace sufrir un montón. Em, ¿Para qué ahorrar e invertir también? Es porque cuando nosotros trabajamos y percibimos un salario, lo que hacemos es intercambiar horas por dinero, ¿no? Y esto realmente tiene un límite. Puedes trabajar 8 horas, que es lo más habitual, puedes coger algún trabajo adicional si quieres ganar más dinero o lo necesitas o lo que sea, pero las horas que puedes trabajar son finitas, y lo que vas a poder ganar por las horas, excepto que tengas en fin, algún tipo de trabajo muy concreto con unas habilidades muy concretas que te permitan ganar un sueldo muy, muy elevado, como por ejemplo puede ser un futbolista de élite o alguna de estos tipos de cosas, con un trabajo normal y corriente, lo habitual es que, bueno, tanto las horas como los ingresos que puedes percibir por hora, pues estén muy capados y entonces si lo único que haces es intercambiar tiempo por dinero, pues va a ser muy, muy difícil escalar. Entonces, la idea de ahorrar e invertir es empezar, digamos, a que nuestro ahorro lo podamos convertir en bienes de capital que también nos generen unos ingresos adicionales que no dependan necesariamente de las horas que nosotros dedicamos a trabajar, sino que vaya por otro lado y pueda seguir trabajando mientras, bueno, mientras paseamos, mientras dormimos, mientras lo que sea. Luego ya más en temas también más prácticos y pensando en el futuro es porque las pensiones, y sobre todo en España, pero en general en todos los países desarrollados, pues las pensiones de jubilación, me refiero, pues no están garantizadas o al menos no están garantizadas en la medida en las que las están percibiendo actualmente las personas que se están jubilando, que bueno, ya lo veremos más adelante, pero es un sistema que no es sostenible y que por lo tanto va a tener que cambiar y esto va a poder generar pues, conflictos y problemas si no estamos preparados. Em, otro punto muy importante es que lo veremos también, vamos a desarrollar también este otro punto algo mejor durante el vídeo, pero cuando nosotros ahorramos y dejamos el dinero en el banco, pues la inflación, que veremos por qué se genera y tal, pero la inflación nos come nuestros ahorros, los deteriora, los va limando año a año y por lo tanto esto nos fuerza, entre comillas, a invertir, porque si no estamos perdiendo dinero con este dinero que lo tenemos en el banco, por ejemplo, ¿no? Y al final, una vez, si nos enfocamos en ahorrar e invertir, como estaremos más protegidos frente a imprevistos,
no dependeremos tanto de un trabajo, no estaremos tan, digamos, dependientes o tendremos más libertad para poder dejarlo en caso de que no estemos bien. Estaremos más protegidos frente a unas pensiones que seguramente no serán tan generosas como las actuales, etcétera, etcétera. Pues la idea es poder tener una mejor vida, ¿no? Y bueno, y aquí una coletilla que la veis al final, ahorrar para un coche, un viaje, etcétera, pues no es ahorro como tal a largo plazo, sino que simplemente estás apartando una parte del dinero para hacer frente a un gasto de consumo, más que dedicarlo a invertir para el largo plazo y para el futuro, ¿no? Bien, aquí vamos a desarrollar un poco más el tema de las pensiones. Ya digo de antemano que a lo mejor alguno de estos datos pues no es del todo correcto o lo que sea, pero al final lo que yo quiero transmitir es el concepto, la idea que se tenga y luego que cada uno pues puede buscar los datos de forma más fiable, oficial. Pero ya veis que realmente, ya veréis que, bueno, que tenemos un riesgo y un problema potencial con el tema de las pensiones en España y en otros países también. Pero bueno, como estamos en España, pues nos enfocalizamos en este país. Em, Aquí tenemos, por un lado, sí, se ve mi ratón. Esta es la pirámide, las pirámides poblacionales. Y aquí, por ejemplo, esta que está de color rojo, de aquí, donde se ve que hay mucha gente en las edades, pues entre 15, 20, 20 y tantos, y cada vez hay menos gente a medida que pues aumentamos la edad, ¿no? Y esto era en el año 95. Y fijaros, actualmente, que es la parte que vemos bueno, en este color más, bueno, no sé qué color es, un color salmón o lo que sea, pues fijaros como esta parte de población tan importante aquí, que serían, bueno, un grosor de población muy importante, actualmente en el año 22 son gente que tiene entre 40 y 60 años. Una parte de los baby boomers, ¿no? Están aquí aún trabajando, pero empezándose a jubilar. Y la previsión para 2050 es que haya mucha parte de la población concentrada en la área pues, de gente que ya estará jubilada y no trabajando, frente a muy poca gente que estará trabajando. Y claro, el sistema de las pensiones en España y en la mayoría de países pues se basa en el sistema de reparto. Lo que quiere decir es que hay mm, X personas que están trabajando actualmente, que son estas personas que vemos aquí abajo, pagando un subsidio a una persona que ya no puede trabajar y bueno, que se le paga bueno, la pensión de jubilación. Entonces, cuando se creó el sistema de pensiones en España, había muchas personas. Yo he estado buscando datos. En algunos sitios hablan de 10 personas por cada jubilado, o sea, 10 trabajadores por cada jubilado. Pero bueno, algunas incongruencias, tampoco sé exactamente cuáles son los datos reales, pero lo que sí está claro es que actualmente estamos a 2,5 trabajadores por cada jubilado, al menos esto es lo que yo he encontrado buscando por internet, y por lo tanto lo que vemos es que ha habido una evolución desde, no sé, 7, 8, 10 trabajadores por cada jubilado, actualmente 2,5 trabajadores por cada jubilado, y esto va a ir a menos y de hecho, se estima que en los próximos 10, 15, 20 años ya estaremos por debajo de 2 personas trabajando por cada jubilado. Y claro, y uno ya se da cuenta que es mucho más fácil sostener un sistema de pensiones de reparto cuando tienes un montón de trabajadores por cada jubilado. La única forma de conseguir eh, que haya menos trabajadores por cada jubilado y aún así el jubilado perciba una buena pensión es subiendo un montón los impuestos o ah, endeudando el Estado, que de hecho es lo que ha pasado, ¿no? Ambas cosas, se han ido subiendo los impuestos, mm, porque como hay menos trabajadores por cada jubilado, cada trabajador tiene que contribuir más, y luego España se ha estado endeudando, entre otras, para pagar este gasto público, que al final incluye un montón de cosas, ¿no? Educación, sanidad y tal, pero que si buscáis el presupuesto del Estado veréis que la parte de pensiones es una de las partes más importantes. No sé si estaba frotando el 40%, ahora no me acuerdo, pero sí que es una de las partidas más importantes. Y aquí fijaros la famosa hucha de las pensiones, que realmente
tampoco hay tal cosa, pero sí que vemos como teóricamente, porque al final no hay una contabilidad aparte en tema de pensiones frente al resto de partidas del Estado, pero sí que había teóricamente un superávit presupuestario en el tema de las pensiones y ahora vemos que es deficitario desde hace ya años y solo hace falta mirar la deuda que tiene España respecto al PIB y veréis cómo está creciendo y en parte es para poder hacer frente a todos estos beneficios que percibe la sociedad en forma pues, de pensiones, de sanidad, educación, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y claro, uno dice, bueno, pues ¿hasta cuánto nos podemos endeudar? Pues llegará un momento en que no nos podremos endeudar más y por lo tanto vamos a tener que empezar a recortar el gasto y uno de los puntos que podrían sufrir es precisamente el de las pensiones, porque si no nos podemos endeudar más, los impuestos ya son muy altos y no los podemos subir más, solo quedará, pues evidentemente, bajar lo que perciben los jubilados. Luego, el otro punto que quería desarrollar es el tema de la inflación. Aquí veis la evolución de la inflación en España del Instituto Nacional de Estadística. Fijaros que esta es la inflación anualizada, pues tenemos valores de aquí, no sé, en el año 60 más o menos, pues del 5, luego sube al 10, vuelve a bajar, en fin, tenemos toda la gráfica. Aquí en los años 80 llegó a más del 20%, más del 25%, fue bajando, bajando, bajando. Este es el último pico que hemos tenido en el año 22, que llegó a valores del 10%. Y todo esto realmente, am, esta subida de precios, que realmente no es una subida de precios per se, sino es una devaluación de la moneda, pero que se refleja en subida de precios, lo que hace es que el poder adquisitivo que tenemos con la misma unidad monetaria, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo de 20 dólares, porque es el dibujo que encontré, pues 20 dólares en el año 98, fijaros lo que compraba, ¿vale? No sé si es realmente así o no, pero fijaros el carrito de la compra que lleno está. En 2005, pues los mismos 20 dólares ya ves que compran menos. Y en el año 2022, pues 20 dólares te compran tres cosas y gracias, ¿no? Y este efecto de destrucción del poder adquisitivo de la moneda es muy dañino para la gente que está ahorrando y no está invirtiendo, porque al final, en fin, la moneda se va debilitando y por lo tanto no puedes dejar tu dinero en el banco porque está perdiendo un montón de valor, ¿vale? De hecho, aquí vemos, por ejemplo, el purchasing power, el poder de compra, aquí desde el año 1900, que es, bueno, en fin, son muchos años, ¿no? Hasta el año 2020, fijaros, 100 dólares, cómo el poder de compra ha ido disminuyendo hasta 3 dólares, una pérdida de poder adquisitivo del 97% en 120 años, ¿vale? Perdonad, este es el poder de la inflación, ¿vale? Y aquí, con un horizonte temporal más razonable, desde el año 2000, que a lo mejor una persona ha empezado a trabajar al año 2000, está aún trabajando, evidentemente, y sus primeros 100 dólares los deja en el banco y ahora estos 100 dólares valen, a día de hoy, 59,46. El equivalente, él ve los mismos 100 dólares, él o ella, pero en el banco realmente ve los 100, pero el poder de compra de estos 100 son 59 dólares, ¿vale? Solamente en 22 años. Y esto si lo extiendes en el tiempo, ya veis el efecto que tiene, perdemos un montón, porque si en 22 años ya perdemos el 40%, que es un montonaco, pues imaginaros, esto va componiendo y cada vez pues se va deteriorando más. Y bueno, simplemente para hacer una pincelada, tampoco soy ningún experto en este tema, pero ¿por qué aparece la inflación? Básicamente la inflación es un tema monetario que se genera cuando los gobiernos pues, inyectan dinero en el sistema, imprimen dinero a través de deuda, lo que sea, para financiar gasto, ¿vale? O sea, los gobiernos a través de impuestos y demás sistemas de recaudación, imaginemos que perciben 1000, pero en lugar de gastar 1000, pues gastan 1100. Y entonces al gastar 1100, pues introducen más dinero en el sistema y cuando introduces dinero en el sistema, el,
el poder adquisitivo de la moneda pues se deteriora, ¿vale? Si quieres más información, buscadlo, porque seguro que hay gente que lo puede explicar mejor que yo, pero básicamente pasa esto. Luego lo veremos con un ejemplo didáctico que yo creo que se entiende bien, ¿vale? Y de hecho, el hecho de gastar más de lo que se ingresa históricamente ha sido para financiar guerras, por ejemplo, y actualmente, lo que decíamos, actualmente se gasta más de lo que se ingresa para financiar gastos derivados de la seguridad social, entre otros, pues las pensiones de jubilación. Y luego puede haber inflación, yo le he puesto inflación de mercado, no sé si es exactamente este el término, pero hay veces que si hay desajuste de oferta, por ejemplo, que hay más demanda que oferta, por lo que sea, pues mientras no se ajusta otra vez la oferta y la demanda, puede haber momentos en que los precios suban por encima, digamos, de lo que sería habitual, o en materias primas, por ejemplo, hay una mala cosecha de aceite y como se puede producir menos aceite y la demanda se mantiene estable, pues los precios suben del aceite, del cacao, del metal o lo que sea, ¿vale? De hecho, en el cacao está habiendo un problema parecido actualmente, donde no sé exactamente las causas de los problemas, pero está habiendo problemas en las cosechas, ¿no? Y entonces se produce menos cacao y el cacao que se produce pues es más caro. Bien, aquí por ejemplo, para seguir con la inflación y ya terminamos con esto, pero aquí veis el dinero en circulación, o sea, el dinero que está realmente circulando en la economía desde 1960 hasta la actualidad, ¿no? Fijaros cómo, bueno, cómo se incrementa la cantidad de dinero. Y cuando la cantidad de dinero se incrementa porque hay un incremento de la población o hay un incremento de la productividad, esto no es dañino. Pero cuando se incrementa por encima de, de lo que he comentado, pues entonces lo que aparece es inflación y devaluación de la moneda. De hecho, un ejemplo que encuentro interesante, eh, no sé si lo leí en algún vídeo, lo vi en algún vídeo, lo leí en algún libro, pero habla de, imaginaros que en una economía muy simplificada, pues hay dos personas y una tiene 1.000 euros y la otra tiene, vamos a poner, 2.000 euros, ¿vale? Una 1.000 y la otra 2.000. Y ambos quieren comprar una bicicleta y solo hay una bicicleta en el mercado y esta bicicleta está publicitada a 1.500 euros. Entonces las dos personas entran a la tienda y el que solo tiene 1.000, pues dice, oye, yo te ofrezco, ¿no? Al vendedor le dice, oye, yo te ofrezco 1.000 porque 1.500 no los puedo pagar. Pero llega el otro que tiene 2.000. ¿Y qué pasa? Hay dos posibilidades, ¿no? Que diga, vale, no, pues yo me la quedo por 1.500 y ya está, se ha acabado el tema. O incluso que empiece una negociación y diga, vale, yo puedo pagar más de 1.000, doy 1.100. Y entonces empieza una negociación con el vendedor y entonces el precio de venta estará entre pues 1.000 y 1.500, ¿no? En algún lugar van a encontrar un acuerdo y se va a producir la venta. Pero ahora imaginaros que de golpe se duplica el dinero que hay en circulación, ¿vale? Porque, ¿no? Lo que estábamos viendo, los gobiernos inyectan dinero. Pues imagínate que cada una de estas dos personas recibe un cheque de 1.000 euros adicionales. Entonces, la persona A tenía 1.000, ahora tiene 2.000, y la persona B tenía 2.000 y ahora tiene 3.000, ¿vale? Entonces, llegan con esta situación a la misma tienda, la bicicleta está ahí con 1.500 euros y entonces la persona dice, porque vamos a suponer que los dos quieren esta bicicleta un montón, ¿vale? Por encima de cualquier otra cosa. Entonces, está a 1.500, la persona A dice, oye, vale, yo te pago los 1.500, tiene 2.000, ¿vale? Ahora. Entonces la persona B, que también quiere la bicicleta, dice, no, no, y yo también pago 1.500, de hecho, te doy 1.600. Entonces empieza ahí, ¿no? La negociación. La A dice, no, pues yo 1.700, el otro 1.800, hasta que llegan a 2.000. Pero es que la persona B puede pagar más de 2.000. Entonces, ¿dónde se fijará el precio? Pues sí o sí por encima de 2.000, porque 2.000 es lo que puede pagar A, pero como B puede pagar más y también quiere la bicicleta por encima de cualquier cosa, la bicicleta se venderá pues por 2.100 o alguna cosa así, ¿no? Y esto no es otra cosa que la inflación. Fijaros que no ha pasado nada y la bicicleta que se vendió, pues en el ejemplo anterior, antes de inyectar dinero, pues a 1.500, vamos a suponer, pues ahora se está vendiendo por 2.100.
y ya está, ¿vale? O sea que esto es el efecto de la inflación, ¿vale? Y es un tema sobre todo monetario, eh, y y ya está. Bien, y ya para terminar, bueno, vincular un poco la inflación con los tipos de interés, porque cuando a los gobiernos les interesa que haya inflación, porque así pueden financiar más gasto, y además su deuda, cuando hay inflación, tu deuda se devalúa, ¿vale? Porque como todo vale más, recaudas más impuestos y la deuda es fija, entre comillas, si tienes 1.000 euros de deuda, pues esta deuda siempre es la misma, pero si tus ingresos suben, tu deuda relativamente tiene menos peso, no sé cómo decirlo, pero bueno, que se devalúa también. Entonces, les interesa por estos dos puntos, pero tampoco les interesa que se descontrole, porque luego esto trae muchos problemas en la economía también. Entonces, cuando la inflación sube por encima de lo que los gobiernos creen ideal, y de hecho nos hablan, o al menos últimamente, que les interesaría que la inflación esté entre el 2 o el 3%, pues si se va de madre, lo que hacen es subir los tipos de interés para así controlar un poco, frenar el consumo y que los precios vuelvan a caer, ¿vale? Ya os digo, podéis indagar un poco más, pero básicamente que sepáis, y aquí se ve claramente, fijaros, lo vemos aquí en 2022, empieza a repuntar, aquí lo vemos aquí abajo, repunta la inflación hasta el 10% y los tipos de interés que hicieron, pues de estar a menos del 2%. Esto es tipo medio de los préstamos a 3 años, ¿vale? De hecho, los tipos de interés del Banco Central creo que estuvieron por debajo de cero, pero a 3 años pues estábamos, no sé, al 1,8 y fijaros cómo subieron al 4,2 y ahora están volviendo a bajar porque la inflación está volviendo a bajar, ¿vale? O sea, siempre hay una relación entre estos dos factores y de hecho lo podemos ver aquí también. Fijaros cómo han ido cayendo los tipos de interés, pero fijaros también cómo la inflación desde los años 80, cómo ha ido cayendo y siguen el mismo patrón, ¿vale? Bien, que por cierto, un apunte aquí, em, una buena forma de aprovechar el hecho de que los gobiernos pues fomentan la inflación es apalancarnos o hipotecarnos también nosotros como personas, porque si cogemos una hipoteca por 100.000 euros, por decir algo, pues esta hipoteca, los 100.000 euros van a quedar fijos, pero como la inflación va a ir devaluando la moneda, estos 100.000 euros cada vez van a representar un peso menor dentro de, bueno, dentro de nuestras finanzas, ¿no? Porque los sueldos van a ir creciendo, todo va a ir creciendo y la hipoteca va a quedar fija, ¿vale? O sea que una buena forma de protegernos y aprovechar el tema de la inflación es apalancarnos, hipotecarnos nosotros también comprando un piso, por ejemplo. Bien, entonces, resumiendo un poco, la inflación se come nuestros ahorros, y las pensiones en España no son sostenibles como tal, seguramente van a tener que recortarse en el futuro. Y la forma que tenemos de protegernos es ahorrar primero, porque como luego está la inflación, pues invertir el ahorro. ¿Vale? Bien, muy rápido, mm, antes de invertir, lo primero que tenemos que saber es dónde gastamos el dinero y cuánto gastamos, ¿vale? Esto se hace con un presupuesto, he puesto aquí una fotografía, pero bueno, en fin, se puede hacer así, se puede hacer a mano, se puede, pero sí tener un poco claro en qué me gasto el dinero y cuál es mi capacidad de ahorro, ¿vale? Y incluso diría, pues, si vemos que nuestros ingresos y gastos, pues, se equilibran y por lo tanto no tenemos capacidad de ahorro, pues intentar ver dónde puedes recortar para generar capacidad de ahorro, ¿vale? Si no podemos ahorrar al menos un 15 o 20% de lo que ingresamos, aunque ya sé que habrá casos que a lo mejor esto es muy difícil o prácticamente imposible, pero sí que tenemos que hacer esta reflexión, intentar llegar al menos a un 15-20% de ahorro, ¿eh? Si se puede, mucho más, evidentemente, pero sin ahorro luego no podemos invertir, por lo tanto es importante este paso. Y es importante sabemos dónde gastamos para ver si podemos optimizar en algún punto o si estamos gastando demasiado en algún otro punto, etcétera. Una vez sabemos esto y tenemos capacidad de ahorro, tenemos que crear un colchón de seguridad en efectivo. Esto sí lo mantendremos en efectivo a pesar de la inflación. Y esto es muy personal, pero bueno, yo lo que es, más o menos todo el mundo está bastante de acuerdo, al menos 4 o 6 meses de gastos, ¿vale? Si tus gastos son de 1.500 euros al mes, pues al menos tener
mínimo, mínimo, pues 6.000 euros disponibles por si tenemos algún problema, nos despiden del trabajo, lo que quieran. Y a partir de 4 meses, pues lo que se quiera, 6 meses, 8, 10, 12, también dependerá mucho de si se tiene una hipoteca o no. O sea, cuanto más restringido o em, más dependencia, más tipo de gastos tengas a tu cargo, yo qué sé, si tienes un niño también, si tienes un crédito de un coche, pues seguramente te sentirás más cómoda teniendo un colchón de seguridad un poco más amplio, ¿vale? Si eres una persona joven, vive con los padres, no, en fin, no tiene hipoteca, no tiene hijos, pues seguramente con muy poco ahorro será suficiente antes de poder empezar a invertir, ¿vale? Luego, una vez tenemos este colchón, podemos empezar a invertir, a ahorrar, perdona, con la regla de págate a ti primero, que lo veremos luego, y luego invierte solamente lo que no necesitas, ¿vale? Para largo plazo, ¿vale? Bien, el tema de págate a ti primero es que lo habitual es que tú percibes tu salario em, y luego vas gastando, ¿no? En plan, pagas el alquiler, pagas la comida, pagas el coche, pagas el ocio, vas pagando y al final del mes dices, a ver si ha quedado algo, ¿no? A ver si he conseguido ahorrar algo. Y la idea es hacerlo un poco al revés, es recibes tu salario o lo que sea, si eres autónomo, pues lo que estés facturando y de esto ya apartes una parte. Ya dices, vale, si soy capaz de ahorrar el 20%, pues este 20% ya me lo quito, ya lo pongo a ahorro y a inversión y luego vivo con el resto porque sé que soy capaz de hacerlo porque lo he plasmado en un presupuesto y en principio esto debería funcionar, ¿vale? O sea, priorizar, pagarte a ti primero, priorizar el ahorro, ¿vale? Bien, y aquí vemos un poco el esquema, ¿no? Aquí estás tú, entonces percibes un salario, lo que decíamos antes, con el salario haces gastos y compras y tal, y lo que queda es el ahorro. Y la idea es que esto no sea así, sino que aquí estás tú, percibes tu salario, con el salario una parte se va a ahorro e inversión, a comprar activos, otra parte evidentemente se va a los gastos que cada uno tiene, y en fin, y luego se vuelve a hacer la rueda, ¿vale? Y estos activos, al mismo tiempo, también van a generar rentas o también van a generar beneficios, con lo cual en algún momento se pueden también utilizar para costear tus gastos y tus compras y tal, ¿vale? Llega un momento, y esto tarda un montón de tiempo, ¿vale? Y es lo que hace la inversión. Para mí, la parte más difícil de la inversión es que es muy largo y cuesta mucho ver sus beneficios, porque sus beneficios no empiezan a aparecer hasta el cabo de al menos, no sé, 5 6 7 años como mínimo. No se empieza a ver que esto, bueno, tiene sentido y empieza a dar sus frutos, ¿vale? Sería como cuando plantas un árbol, ¿no? Que plantas un árbol o incluso más mejor, plantas una semilla y a lo mejor hasta que no empieza a crecer, pues si es un árbol, pues puede pasar tiempo y tal. Creo que alguien ponía el ejemplo del bambú en algún vídeo, algún libro, que el bambú creo que lleva varios años dentro de la tierra, haciendo sus raíces y tal, sin nada, sin crecer ni un centímetro. Y luego en un año puede crecer no sé cuántos metros. Pues es un poco lo mismo. Y como es muy lento, pues es algo que es tedioso y que cuesta mucho y que requiere de mucha fuerza de voluntad y, en fin. Pero llega un momento en que si sigues este proceso durante muchos años, que pueden durar 15 20 30 años, al final estos activos de aquí, que has ido acumulando, podrán llegar a costear en fin, tus gastos, tus compras, ¿vale? Y por lo tanto, ya no vas a depender de que el Estado decida darte una pensión más grande o más pequeña, sino que, digamos, te podrás sostener a tú mismo. E incluso, aunque no llega nunca el caso en que tus activos puedan costear todos tus gastos, pero aunque sea solamente una parte, esto siempre va a ayudar, siempre va a, a facilitarte la vida, ¿vale? Si lo haces bien. Bien. Luego, otra cosa que yo creo que la gente pues se pregunta ¿es arriesgado invertir? Y bueno, yo lo que me pregunto es comparado con qué, ¿no? Porque si lo dejas en una cuenta bancaria, o sea, el ahorro para mí es fundamental, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo entiende, que si no tienes ahorro, estás súper pillado, ¿no? Sobre todo si tienes hijos, si tienes hipoteca, cuantas más responsabilidades tengas,
más importante se hace el ahorro, ¿no? Porque si no, es que no tienes capacidad de maniobra por ningún sitio, si te pasa cualquier cosa estás súper jodido. Pero si después de ahorrar lo dejas en la cuenta bancaria, la pérdida es asegurada, ya lo hemos visto, o sea, la inflación es de un 2-3% anual y entonces a largo plazo ya hemos visto el efecto que tiene la inflación, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que la gente prefiere una pérdida asegurada por culpa de la inflación a invertir, ¿vale? Porque invertir es incertidumbre, ¿vale? Si no inviertes, estarás invertido en euros, ¿vale? O sea, lo tendrás ahí en una cuenta corriente en euros o en dólares o en la moneda que sea, con una pérdida asegurada. Si me compro un pasivo, o sea, por ejemplo, un coche o un móvil o un pasivo, un bien de consumo, tienes una pérdida asegurada, ¿no? O sea, te compras un coche y al cabo de 10 años, pues prácticamente no vale nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues intentar gastar, invertir en comprar activos, ¿vale? Activos que generen riqueza, beneficios, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué no lo hacemos, no? Un poco lo que decíamos, es un tema más psicológico. Toleramos mejor una pérdida conocida, que sería, digamos, la inflación ahí en el banco y tal, porque además es una cosa que prácticamente ni se ve, pero va erosionando nuestro poder adquisitivo. Pérdida conocida y asegurada, la toleramos mejor que la volatilidad de una inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso aunque invertamos en inmobiliario, lo cual puede parecer un poco más seguro y tal, pues ya tenemos aquí el ejemplo de la crisis del 2008, que fue un desastre, ¿no? Y hubo un montón de gente que perdió mucho dinero y que, en fin, que les destrozó la vida, ¿no? Si estaban muy apalancados con un montón de hipotecas. Si hablamos, pues, de inversiones en bolsa, pues ya sabemos lo que pasó en COVID, pues que había mucha incertidumbre, la bolsa cayó un 40%, en fin, o el crack del 29, burbuja.com. Hay un montón de escenarios donde esta, digamos, incertidumbre y volatilidad, pues el ser humano no la tolera muy bien. Y yo creo que es por eso que no invertimos. Aparte, seguramente también por un tema de falta de formación, ¿eh? Luego, el mundo de la inversión realmente es algo muy, que tampoco es tan extenso, al menos yo lo he querido resumir así muy, de forma muy sencilla, ¿no? Básicamente o yo, tal como interpreto la inversión, habrá gente que verá otras alternativas, pero para mí es, o bien invertimos en un inmobiliario, pueden ser pisos, pueden ser locales, pueden ser parkings, pueden ser, en fin, hospitales, casinos, ¿vale? Este tipo de cosas. O bien invertimos en empresas, que puede ser a través de bolsa, puede ser a través de tener nuestra propia empresa, puede ser a través de que, no sé, entre unos cuantos amigos, pues reunimos un capital y montamos un bar o una peluquería, lo que sea, o invertimos a través de deuda, que es básicamente dar nuestro ahorro, o sea, prestar, más bien dicho, nuestro ahorro a cambio de un tipo de interés, ¿no? Por ejemplo, compramos deuda pública del Estado, por lo tanto, damos, no sé, 1.000 euros al Estado a cambio de que el Estado pues, nos va a pagar un cupón de, por decir algo, el 3 o 4 o el 5% anual y cuando acabe el plazo, porque siempre hay un plazo, pues nos va a devolver el cupón más los 1.000 euros en este ejemplo, ¿no? La deuda puede ser, no sé, la puedes hacer con tu primo, con tu amigo, con el Estado, con una empresa, con lo que sea, ¿vale? Y puede ser a más largo plazo o a más corto plazo, ¿no? Aquí tengo bonos o letras, letras corto plazo, bonos largo plazo. O sea que fijaros que realmente es bastante sencillo, ¿no? Tampoco hay tantas opciones. Luego, dentro de cada mundillo de estos hay bueno, en fin, la complejidad que queráis, ¿no? Eh, luego, mm, esto ya es un tema más personal, seguramente. em, y yo creo que lo ideal, pero esto soy yo, pero creo que lo ideal es invertir en activos que, primero, nos protejan contra la inflación. O sea que si hay inflación, este activo en el que vamos a invertir sea capaz de revalorizarse con la inflación que tengamos, ¿vale? Y dos, que generan flujos de caja, ¿vale? Que generen rentas o que generen, sí, rentas básicamente. Por ejemplo, el inmobiliario con el alquiler, pues es un caso perfecto, ¿no? Que generen rentas, perdonad, que generen rentas y que estas rentas sean crecientes con la inflación, ¿vale?
Y aquí he hecho un cuadro donde pongo si nos protegen contra la inflación y si generamos rentas o... Sí, rentas creo que puede ser, porque aquí lo tengo en inglés, cash flow, no sé, efectivo, que generen pasta, vamos, que generen algo. Entonces, inmobiliario nos protege contra la inflación, sí, de hecho podéis buscarlo y veréis que el valor de los pisos, pues, absorbe muy bien la inflación y además genera cash flow porque lo vamos a percibir en forma de rentas cuando alquilemos el parking, el piso, el local o lo que sea. Las empresas, ya sea invirtiendo directamente en una empresa o a través de fondos, de bolsa, de índices, luego podemos ver un poco más todo esto, pero ¿nos protejo contra la inflación? Sí, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, pensamos en Coca-Cola o en un cine o en una peluquería, pues hace 20 años ir a cortar el pelo era más barato que ahora. Y esto es porque los negocios recogen la inflación muy bien, ¿vale? Y Coca-Cola también vende más cara la Coca-Cola y el cine es más caro y los coches son más caros porque recogen la inflación. Y genera cash flow, sí, porque una peluquería pues va a tener clientes y por lo tanto va a generar caja y esta caja la va a poder repartir en- dentro de los propietarios, ¿no? El oro, que es otro tipo de, bueno, que la gente habla mucho del oro y tal, ¿protege contra la inflación? Sí, lo podéis buscar, cómo se ha ido revalorizando el oro conforme a inflación y veréis que, bueno, van calcados, ¿no? Calcados no, ahí siempre hay periodos que uno avanza al otro, pero van prácticamente calcados. ¿Genera cash flow? No. ¿Vale? El oro no se reproduce, no genera nada y por lo tanto no genera cash flow. O sea que para mí, aunque sí que es verdad que mucha gente incorpora el oro en sus carteras de inversión, para mí no tiene mucho sentido, pero bueno, que cada uno haga su, bueno, que se forme y tal, que se informe y que tome la decisión, ¿no? Las criptomonedas, para mí, es muy desconocido porque son relativamente nuevas. El tema de la protección a la inflación, desconocido, y genera cash flow, no. Al menos yo tal como lo tengo entendido. Tampoco soy ningún experto. Bonos y letras, o sea, la deuda no protege contra la inflación, ¿vale? Porque tú cuando prestas 1.000 euros y te los van a devolver al cabo de 10 años, por ejemplo, te van a devolver estos 1.000 euros iguales, los mismos 1.000 euros. Pero si entre medias ha habido un 30% de inflación, no te van a devolver 1.300 para compensarte por la inflación. Te van a devolver 1.000 y por lo tanto te van a devolver como si fueran 700 euros después de inflación. Por lo tanto, no protegen contra la inflación, pero sí generan cash flow, ¿vale? Bueno, espero que más o menos quede claro. Es para ubicar un poco dónde tenemos cada cosa, ¿eh? Y aquí lo que he querido resumir es cada tipo de inversión, qué podemos esperar de ella en el sentido de a qué plazo o horizonte la tenemos que visualizar, qué volatilidad puede tener, qué dedicación le tendremos que prestar y los puntos clave, un poco así para ir situando cada tipo de inversión, ¿no? Entonces, la bolsa, o sea, si vamos tenemos aquí activos, bolsa, ¿vale? O sea, empresas, inmuebles, que pueden ser también locales o, en fin, inmobiliario en general, fondos, fondos de inversión, puede ser un fondo pues, que lo puedas comprar en un banco o a través de un broker o lo que sea, pero fondos de inversión, que estos fondos a su vez van a invertir mayoritariamente en bolsa o en bonos, por ejemplo, o en oro también, pero bueno, van a hacer inversiones luego desde el propio fondo. Fondos índices, que lo que hacen es replicar los índices bursátiles y luego comprar todas las empresas que están dentro de estos índices, ¿vale? Es una forma muy automatizada de invertir en bolsa. Los bonos, ¿vale? Que es deuda a largo plazo, y las letras o depósitos, que es deuda a corto plazo, ¿vale? Entonces, el horizonte de inversión, si hablamos bueno, lo haremos así, bolsa, ¿qué plazo? Largo. ¿Por qué? Porque de hecho la bolsa tiene unas oscilaciones que son importantes, tiene una volatilidad importante. Entonces, si te enfocas a muy corto plazo, es más probable perder dinero en bolsa, ¿no? Pero si tú te enfocas en el largo plazo, ya veremos luego que es muy difícil perder dinero en bolsa si se hace de forma consciente y con unos conocimientos mínimos. Volatilidad alta.
¿vale? Porque te viene un COVID, te cae un 40% tu inversión, y bueno, por lo tanto la volatilidad es alta, ¿vale? Dedicación, he puesto media, ¿vale? Depende de la estrategia que tomemos para invertir en bolsa, pero si nos enfocamos a largo plazo, que es lo que yo recomiendo o lo que yo hago en cualquier caso, pues la dedicación media, ¿vale? O sea, analizar una empresa, ver que es una empresa que puede ser buena para largo plazo. Esto requiere evidentemente formación y cuando el precio es más o menos atractivo, pues invertimos y entre comillas no vendemos nunca o salvo casos muy puntuales, ¿no? Puntos clave, hay que tener ganas, hay que dedicar un mínimo de tiempo en formación, aprender algo de contabilidad, no es mucho, pero algo de contabilidad, etcétera, ¿vale? Pero para mí es bueno, la estrategia que tiene más sentido, o al menos tenerla muy en cuenta porque es una de las que mejor rentabilidad ha dado a largo plazo, ¿vale? Inmuebles, plazo largo, ¿vale? En general, excepto la gente que compra un piso para reformarlo y luego venderlo, que puede ser un plazo más o menos corto, a lo mejor un año o algo así, pero si no, tú compras un piso no para venderlo en 2 semanas, sino que a lo mejor lo quieres tener pues 10, 12, 15, 20 años, ¿no? Y luego lo alquilas o lo que sea y al final pues a lo mejor lo vendes, ¿no? Volatilidad bastante bajo, pero fijaros lo que pasó en 2008, donde pues los precios de los pisos habían subido un montón y luego cayeron también un montón. Dedicación, alto, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, toda la gestión de los inquilinos, em, ir a visitar inmuebles para hacer la compra requiere de más tiempo, la negociación con los bancos, la negociación con el propietario, todo esto requiere de mucho más tiempo que con la bolsa, que primero lo puedes hacer desde casa y es todo mucho más rápido, ¿vale? Fondos de inversión, al final, como los fondos van a invertir en bolsa o en bonos, el horizonte tiene que ser largo, la volatilidad es alta porque al final estarás invirtiendo los mismos activos que aquí. La dedicación seguramente es un poco menos, aquí he puesto medio, pero seguramente sería algo menos que la bolsa, pero también requiere de tiempo porque tú tienes que saber analizar qué están haciendo estos gestores de estos fondos, si encaja con tu filosofía, tienes que depositar mucha confianza en ellos, porque cuando las cosas no vayan bien, porque tarde o temprano no irán bien, vendrá un COVID, vendrá un 2008 y el fondo lo hará fatal, igual que el resto de la bolsa. Si tú no tienes confianza en este gestor, pues vas a vender. Y entonces esto es lo peor que puedes hacer. Por lo tanto, mucha confianza en el gestor es uno de los puntos más clave. Y luego, ojo las comisiones, porque si te cobran un 1% o un 1,2, pues vale, pero si te cobran un 4%, se te come todo. Todas las ganancias se van al gestor, ¿vale? O sea que ojo con las comisiones, ¿vale? La fiscalidad es buena porque, al menos en España, podemos traspasar de un fondo a otro sin pasar por Hacienda, con lo cual esto es muy positivo, ¿vale? Fondos índices, los famosos ETFs o, bueno, sí, fondos índices, robo-advisors. Hablaremos un poco más de esto, tampoco mucho, pero algo más luego. Horizonte largo, por lo mismo, porque estás invirtiendo en bolsa o en bonos a largo plazo, por lo tanto es para 10, 15, 20, 30 años vista. Volatilidad algo más bajo, porque normalmente un fondo o cuando tú inviertes directamente en bolsa vas a tener un número reducido de empresas, a lo mejor tendrás 10 o 15 o 20 o 50 o 100, pero los índices van a tener, por ejemplo, el índice de Estados Unidos, el más famoso y conocido, el S&P 500, pues tiene 500 empresas. Tienes índices en Europa con 600 empresas o 300 y pico, tienes índices mundiales con 1000 o 2000 empresas, por lo tanto, mucha diversificación, volatilidad algo más baja, ¿vale? Esto no te quita de que si te viene un COVID, te vas a meter un 40% de caída igualmente, ¿eh? Dedicación muy baja, porque al final es algo que se puede automatizar un montón. Tú recibes tu salario, lo mandas a este tipo de productos, se reinvierte automáticamente y no tienes que hacer mucho más, ¿vale? Lo puedes automatizar un montón. Puntos clave. No hay que tener confianza en un gestor porque básicamente estás comprando todas las empresas del mercado o las más grandes al menos, pero sí necesitas mucha constancia, ¿vale?
Si tú empiezas a invertir en este tipo de producto y lo haces durante 1 año o 2 y luego lo dejas y lo vendes y pues no harás nada. Pero si mantienes, y vamos a decir que pones 200 euros al mes y lo mantienes a 30 años, que esto va a costar un montón, pero lo hicieras, esto funciona sí o sí, ¿vale? Esto funciona sí o sí. Necesitas mucha constancia, pero comisiones muy bajas, muy competitivas. De hecho, hay fondos índices con una comisión del 0,03%, o sea, prácticamente cero, muy pasiva, no tienes que hacer prácticamente nada, y buena fiscalidad en general, ¿vale? Bonos, o sea, deuda a largo plazo, plazo medio largo, porque sí que hay bonos de 3, 4, 5 años, pero bueno, por lo tanto serían medio, largo plazo sería si compras bonos a 10, 15, 20 años. Volatilidad media, porque aquí el tema de los bonos y es un tema muy complejo e impredecible, de hecho lo he puesto aquí, tienes que tener mucha formación para invertir en bolsa también, ¿vale? Y incluso en inmuebles, pero los bonos yo los encuentro muy impredecibles porque dependen mucho de los tipos de interés, ¿vale? Cuando los tipos de interés cambian, el precio de los bonos pues se puede desmadrar completamente y es lo que pasó en 2022 y te puede hacer un agujero fuerte, ¿vale? Por lo tanto, volatilidad medio incluso puede ser alta si los tipos de interés cambian de forma agresiva. Dedicación media, incluso alta, si quieres invertir en bonos directamente. Y yo lo veo complejo para el inversor medio meterse en bonos. Sí que es verdad que puedes comprar una cesta de bonos para muy largo plazo a través de un ETF, por ejemplo, y sin embargo, una opción que sí me parece más interesante son las letras o depósitos, o sea, deuda a muy corto plazo, plazo corto, volatilidad es muy baja, aunque cambien los tipos de interés, este tipo de inversión, el principal, pues, cuando hablábamos de pongo 1.000 euros en deuda, pues si pones 1.000 euros en un depósito, estos 1.000 euros no se van a ver impactados por los tipos de interés, ni tampoco por sí por la inflación, porque como el plazo es muy corto, la inflación tampoco tiene mucho tiempo de comerte el capital, ¿vale? Plazo corto, volatilidad baja o muy baja, dedicación baja, ¿vale? Y es una muy buena opción para el corto plazo y para mantener el ahorro. Si, por ejemplo, quieres tener, pues, este ahorro que decíamos, el colchón, lo puedes tener en una cuenta remunerada mejor, porque un depósito lo vas a tener bloqueado un tiempo, o al menos en algunos depósitos, pero en una cuenta remunerada que te esté dando el 2%, que hay algunas actualmente que lo dan, pues muy buena opción para combatir al menos una parte de la inflación, ¿no? ¿Qué rentabilidad podemos esperar? Bien, tenemos aquí los mismos tipos de activos, rentabilidad y rentabilidad neta considerando una inflación del 3%. Esto he querido ponerlo porque hay que tener en cuenta la inflación, ¿vale? Para hacernos una idea realmente de lo que podemos obtener. Bolsa. Aquí he cogido, bueno, depende mucho de qué bolsa, de qué años. Es difícil sacar un número, pero yo creo que a largo plazo es algo a lo que un inversor medio puede ah, ah, bueno, puede intentar, digamos, llegar a este tipo de rentabilidades, un 10%, 7% si restamos una inflación media del 3%. Luego los inmuebles es un caso muy particular porque cuando los compramos con deuda, cuando nos apalancamos, la rentabilidad puede ser de un 9, incluso más, un 10, un 12% perfectamente, porque como lo compramos con deuda, tenemos que aportar poco capital nuestro, porque el resto del capital lo va a poner el banco, y entonces como lo que vamos a percibir por las rentas, digamos, el alquiler va a ser el mismo, pero el capital que hemos puesto es más bajo, pues la rentabilidad sube. A pesar de tener que ir amortizando hipoteca y pagar los intereses, la rentabilidad es más alta. Cuando compramos inmuebles sin deuda, la rentabilidad cae, ¿vale? Neto de inflación, yo creo que podemos estar a un 6% con inmuebles comprados con deuda. Depende mucho del piso, porque puedes tener pisos que a lo mejor aquí, incluso con deuda, te estén dando un 2 o un 3 y pisos que te están dando un 10, incluso restando inflación, o un 12 o un 15 incluso, ¿vale? Pero bueno, para tener un poco una idea estaríamos más o menos alineados con lo que se puede obtener en bolsa. Sin embargo, sin deuda, la cosa cambia y la rentabilidad cae, ¿vale?
Más que cogeros estos números a rajatabla, es tener en cuenta que sin deuda la rentabilidad cae y que a lo mejor estarás rondando el 5% de rentabilidad em, neta o el 4% de rentabilidad neta, restando inflación, pues 1, 2, como mucho 3% a lo mejor, ¿vale? Fondos, como invierten en bolsa también, bueno, si son fondos de bolsa, claro, pueden ser fondos de solo de renta fija, o sea, de deuda, pero si invierten en bolsa, fondos 10% igual, porque es el mismo tipo de activo, pero ojo la comisión, ¿vale? Porque este 10%, si te cobran un 1% de comisión, pues ya no será un 10, seguramente será un 9. También depende mucho del gestor, porque si el gestor es muy bueno y consigue hacer un 15% anualizado, aunque te cobre un 1 o un 2% de comisión, pues te va a salir a cuenta, ¿vale? Pero simplemente ten en cuenta la comisión, ¿vale? Fondos índices. Aquí la comisión es muy baja y aquí la rentabilidad que vas a sacar a muy largo plazo sí que es algo bastante predecible, 10% aproximadamente, a lo mejor puede ser un 9, puede ser un 8, puede ser un 11, pero bueno, estarás alrededor de esto y luego hay que contar la inflación que vayas a tener, ¿vale? Podrás estar a lo mejor entre un 5, 6, 7% neto después de inflación. Bonos. Pues 4% aproximadamente, de hecho es lo que están dando actualmente creo en Estados Unidos, en Europa un poco menos, bonos a largo plazo, a 10 años, pero claro, descontando inflación, fijaros que nos quedamos con un 1% apenas de rentabilidad, ¿vale? Esto lo mismo, luego puede depender mucho, pero es para tener un orden de idea algo de lo que más o menos podemos obtener. Letras, depósitos o cuentas remuneradas aproximadamente un 3%. Ahora, actualmente las letras y tal están a un 2 y pico, si no me acuerdo mal, en España. Em, con lo cual, una vez quitamos la inflación, más o menos nos quedamos igual, ¿vale? Bien, aquí un punto. ¿Cómo se puede perder el dinero en bolsa, ¿vale? Bueno, aquí hay un montón de párrafo, pero bueno, básicamente lo voy a explicar, ¿no? Aquí estamos en el punto cero y aquí es porque hago el juego en que hay Juan y Felipe y tal. Pero bueno, compramos aquí, ¿sí? Ponemos 10.000 euros, ¿vale? En el ejemplo este que he puesto. Entonces, esto empieza a subir y estamos aquí en el punto uno y estamos súper contentos, ¿vale? Estamos, bueno, en fin, que flipamos con la bolsa porque acabamos de entrar, hemos ganado un 20%, tenemos 12.000, estamos eufóricos y luego cae, cae un poco y decimos, bueno, a ver, esto en fin, que esto siempre sube, que no pasa nada, ¿no? Pero sigue cayendo y fijaros hasta dónde cae, cae hasta aquí. Estamos totalmente ya con un poco de pánico, ¿vale? Pero rebota, ¿no? Vuelve a subir hasta el 3 y decimos, bueno, realmente esto ya no tiene aturador, esto se va a ir para arriba, perfecto. Pero luego del 3 nos vamos aquí al 4 y estamos ya que no podemos ni dormir. Aquí vemos, ha perdido 5.000 euros, o sea que aquí invierte 10.000 y aquí ya solo le quedan 5 que vea él en el broker porque ha perdido bueno, un 50%, ¿no? Pero es que resulta que acaba de caer incluso más hasta aquí. Juan, creo que es el que se llama en el ejemplo, sí, Juan ya no puede más y vende por 4.000, ¿vale? Estamos aquí y Juan vende por 4.000. Fijaros, mete 10 y cuando llega a 4, evidentemente esto es un ejemplo muy exagerado, pero son cosas que pasan, vende aquí por 4, se dice yo no voy a invertir nunca más en bolsa, pero luego esto empieza a subir, 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 empieza a sentir voces de la gente, que todo se está recuperando, la gente está ganando pasta, no sé qué, y le llega aquí, bueno, esta información, ¿no? Que la gente está ganando pasta, pero dice, no, no, yo paso, ¿no? De esto, pero va subiendo, subiendo, subiendo y cuando llega aquí dice, mira, ¿sabes qué? Vuelvo a meter los 4.000 porque realmente me equivoqué, no tenía que haber vendido, bla, bla, bla. Sigue subiendo y dice, va, perfecto, pero ¡pum! Vuelve a caer. Y entonces aquí ya Juan vende, ya solo le quedan 3.000 euros porque de aquí ha subido un poco pero ha vuelto a caer, solo le quedan 3.000 euros, lo vuelve a vender y a tomar por culo, ya no quiere volver a sentir, a hablar más de bolsa ni de absolutamente nada. Y entonces, esto de hecho es el gráfico del COVID, ¿no? Esto será 2019 más o menos, o 18, pam, marzo de 2020 y luego cómo se recupera, y esto será, no sé, 2021 o lo que sea, ¿no? Pero simplemente para tener un ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿Qué se debe hacer? Pues
o una de dos, si se tiene mucho conocimiento es ir invirtiendo en los momentos en que tiene sentido, por ejemplo, aquí o aquí, aquí, en fin, en función de la empresa, aquí invertir un montón aquí, sobre todo no vender aquí, pero intentar invertir si tenemos efectivo disponible, invertir aquí, en fin. Lo que se debe hacer es el contrario justo de lo que ha hecho Juan en este ejemplo, ¿vale? O otra opción, que es muy típica en los fondos indexados, en los robo-advisors y tales, pues meto 100 euros aquí, 100 aquí, 100 aquí, 100 aquí, 100 aquí, o sea, 100 euros cada mes, vas comprando, aquí compras un poco más barato, aquí un poco más caro, más barato, más caro, más barato, cada vez más caro, más caro, más caro, pero luego empiezas a comprar cada vez más barato, 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 aquí estás comprando súper barato y luego vuelvas a subir, a comprar un poco más caro cada vez, pero has comprado aquí, has comprado aquí, has comprado aquí, y luego al final lo que acaba pasando es que tienes un precio medio de compra que no está mal, que es mediocre, pero tu rentabilidad no está mal, es mediocre también, pero em, como mínimo no haces tonterías como ha hecho Juan en este ejemplo. Bien, interés compuesto, ¿vale? Esto es uno de las cosas que más desconocidas del tema de la inversión. Incluso cuando ya conoces el término interés compuesto, cuesta mentalmente hacerse la idea de lo que implica, ¿vale? Bueno, aquí tengo, Albert Einstein dijo que el interés compuesto era la octava maravilla del mundo. Bueno, aquí vemos una simulación entre años, capital, o sea, el ahorro que tenemos invertido. En amarillo es las aportaciones que hacemos, esta línea de aquí, 200 euros al mes, cada mes, ¿vale? Vamos ahorrando. Esto si en lugar de 200 podemos aportar 300, pues mejor, 400 mejor, y si solo 100, pues 100, ¿no? Aquí es para ver el impacto, uno, del tiempo y de la comisión, ¿vale? Como pone aquí. Fijaros, misma inversión, ¿vale? Todo igual. Creo que esto es una rentabilidad del 8%, si no me acuerdo mal, ¿vale? Yo he considerado aquí en el gráfico una rentabilidad anual del 8%. Fijaros, si tenemos una comisión del 1,69, la verdad no sé por qué puse 1,69, pero bueno, en fin, 1,69. Fijaros cómo nuestro capital va aumentando muy poco a poco, comparado con un 0,3% de comisión, que es lo que nos puede estar cobrando un ETF de baja comisión, ¿vale? Fijaros que a corto plazo parece que no es mucho el impacto de un 1,4% de comisión adicional, pero fijaros a largo plazo, aquí estamos, no sé, 270.000 euros y aquí ciento y poco, ¿vale? O sea, estamos hablando de 170.000 euros de diferencia al cabo de 30 años, ¿vale? Por lo tanto, ojo con las comisiones que pagamos, sobre todo si invertimos en fondos, muy importante la comisión y muy importante el tiempo, ¿vale? Aquí dos otros ejemplos un poco para entender el tema del interés compuesto, ¿vale? Este me parece muy, muy interesante, ¿vale? El efecto tiempo. Esto creo que también la rentabilidad que he asumido aquí son 8% anualizado y, si no me equivoco, 200 euros al mes también de aportación. Línea azul es una persona que empieza a invertir aquí al año cero, aporta 200 euros al mes a un 8% de rentabilidad y cuando ha aportado 200 euros al mes durante 10 años, deja de aportar, ¿vale? No lo vende ni nada, pero ya no aporta 200 euros al mes y lo deja ahí. Y fijaros cómo evoluciona. Y al cabo de 40 años, pues tiene 350.000 euros aproximadamente, solo habiendo invertido 200 euros al mes durante 10 años. Aquí vemos la importancia de empezar muy temprano, ¿vale? Si esto lo tenemos ya un poco cableado en la cabeza y empezamos con 20 años, esto nos da, bueno, un impacto tremendo. Y la línea roja es una persona que empieza al cabo de 10 años, ¿vale? Imagínate que una persona que empieza con 20 años y un amigo o una amiga empieza cuando tiene 30 a invertir 200 euros al mes, pero esta persona 200 euros al mes para el resto de su vida. Y fijaros que esta persona, la azul, solo invierte durante 10 años y deja de aportar, y la otra persona invierte durante, mira, 10, 20, 30 años
pero aún así, fijaros, no la alcanza nunca, nunca consigue alcanzarla. Y esto es la gracia del interés compuesto y de empezar temprano. Y aquí bueno, un gráfico que, bueno, vamos a pasar un poco más rápido, pero viendo la diferencia entre aportar 100 euros al mes a aportar 300 euros al mes. Fijaros que al principio prácticamente no se nota, pero cuando llevas un tiempo ya esto se empieza a notar y cuanto más tiempo, más se nota, ¿no? Por lo tanto, conclusión, hay que empezar a ahorrar e invertir lo antes posible, aunque sea con una cantidad muy pequeña, lo antes posible. Y a medida que esto sea posible, intentar aportar cada vez una cantidad más importante, ¿no? Es obvio, pero sobre todo el impacto tiempo, yo creo que la gente no, bueno, ni yo, porque hasta que no lo plasmas en un Excel, el interés compuesto, como es una cosa exponencial, no, yo creo que no estamos capacitados para verlo de forma intuitiva. ¿Es arriesgado invertir en bolsa? Bueno, a corto plazo sí, si miramos la pérdida potencial por culpa de la volatilidad, pero a largo plazo no, ¿vale? Aquí se puede ver, esto es porque el SP 500, que es las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, es el índice más importante de Estados Unidos y del mundo, y es en el que hay más datos, ¿vale? Por eso cojo este índice. Bueno, pues a un año, o sea, si tú pones el dinero, lo que puede pasar a un año es que en el mejor de los casos vas a generar 60% de rentabilidad, ¿vale? Y en el peor de los casos vas a caer un 40 y pico por ciento, ¿vale? Pero si te esperas 3 años, lo, la, el mejor momento, o sea, lo mejor que te puede pasar al cabo de 3 años es haber ganado un, no sé, un 35, 37, no sé exactamente qué es. Y la peor pérdida, worst return, peor pérdida, no sé, un 17% de pérdida. A 5 años, fijaros que la pérdida ya máxima es de, no sé, un 6%. A 10 años, ya prácticamente. Y a 15 años, ya el peor retorno posible a lo largo de toda la historia del SP 500. Bueno, realmente no sé cuántos años considera esto, pero yo imagino que habrá cogido, no sé, 100 años de historia o lo que sea. Y ya no hay ningún periodo de 15 años donde se pierda dinero, aunque inviertas en el peor momento, o sea, en que inviertas aquí, digamos, o en este punto equivalente de 2008 o del 2000, o sea, es justo antes de una super caída, pues no hay ningún periodo de 15 años o más donde vayas a perder dinero. Y de 20 años, fijaros que y esto es si inviertes en el peor momento. Claro, si tú inviertes aquí, pero cuando cae vuelves a invertir, entonces estarás haciendo una media entre este rendimiento de aquí y este de aquí, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bien, bueno, está quedando un vídeo largo, pero yo creo que así tocamos todos los conceptos y creo que queda un buen vídeo con muchos conceptos y espero que quede claro. Bien, ¿cómo invertir? A ver, la forma más fácil de invertir es a través de fondos indexados, ¿vale? O sea, comprando el índice de Estados Unidos, algún índice europeo, índices de China, de países emergentes, ¿vale? Para comprar un paquete muy grande de empresas estará sumamente diversificado con unos costes súper bajos, 0,1%, 0,2%, costes súper bajos. Recordar el impacto de los costes de las comisiones en la rentabilidad, o sea, tiene un impacto más grande de lo que nos imaginamos. Am, y esto yo creo que es lo más fácil y lo recomendable para mucha gente, ¿vale? Invertir en fondos indexados o directamente o a través de un robo-advisor. Un robo-advisor básicamente es una plataforma que de forma más o menos automatizada, bueno, más o menos no, automatizada, pues te crea una cartera que dice, vale, pues mira, voy a invertir un, no sé, un 30% en bolsa americana, un 30% en bolsa europea, un 30% en países emergentes y un 10% en bonos de estado, por ejemplo, ¿no? Y te hace una cartera así y de forma automatizada tú cada mes puedes mandar tu ahorro en esta plataforma y esta plataforma va a distribuir la inversión entre estos productos de muy bajo coste, ¿vale?
Los robo-advisor más conocidos son Indexa Capital y MyInvestor, al menos. La verdad es que ahora hace tiempo que no hago ningún tipo de investigación al respecto, pero hace un par o tres de años, cuando estaba más metido en este tipo de inversiones, pues sí que eran los dos líderes del mercado. Creo que lo siguen siendo, pero bueno, podéis investigar vosotros. Em, y esta es la forma más fácil. Los robo-advisor invierten en diferentes fondos indexados eh, y en diferentes tipos de activos. Por ejemplo, los que hemos visto, ¿vale? Otra opción es hacer exactamente lo mismo, un poco más avanzada, pero comprar nosotros directamente estos fondos índices, ¿vale? Por ejemplo, en lugar de mandarlo a un robo-advisor y el robo-advisor hace las inversiones en concreto para nosotros, para lo cual nos va a cobrar una pequeña comisión, que puede ser del 0,3, 0,4% adicional em, al costo de cada fondo índice, ¿vale? Por lo tanto, tendremos, imagínate un fondo índice que cueste 0,2 y luego contratamos un robo-advisor que nos cobra 0,4, pues 0,6 de comisión, ¿vale? Que es más o menos por donde suelen rondar los robo-advisors, 0,4, 5, 0,6, algo así, por ciento de comisión. Si lo hacemos nosotros mismos en directo, que es también muy sencillo, pues tendremos comisiones más bajas, ¿vale? Bien. Vale, y bueno, y luego para mí la opción que requiere un poco más de tiempo y más conocimientos, pero que para mí es mejor porque comisiones cero, bueno, simplemente las comisiones que te cobran a la hora de comprar y vender las empresas, pero es bastante menos que la comisión que te puede cobrar un robo-advisor, pues invertir directamente en acciones y en bonos o renta fija a corto plazo de forma específica y seleccionada, pero evidentemente requiere más tiempo y más conocimientos, ¿vale? Entonces yo, bueno, ya si habéis visto algún otro vídeo del canal, pues ya sabéis que yo me enfoco en buscar empresas que estén baratas, empresas que sean estables, que tengan un negocio predecible en el futuro, que no vayan a ser empresas que donde el negocio tenga riesgo de desaparecer en 5 o 10 años, y negocios que vayan a repartir dividendos, ¿vale? Esta sería la parte, digamos, de inversión y luego la parte que puedo tener en efectivo, el control de seguridad o si, en fin, si quiero acumular efectivo, pues lo pongo en letras o depósitos o cuentas remuneradas, ¿vale? Un poco esta sería mi estrategia, muy simple, o bolsa enfocada en dividendos o, o letras y depósitos y, bueno, y cuentas remuneradas para el efectivo, ¿vale? Y yo lo hago así porque al final yo lo que quiero recibir es rentas que entren en mi cuenta corriente de forma recurrente, ¿vale? Es algo similar a si te compras un piso o un parking y lo pones de alquiler y vas a percibir, no sé, 100 euros al mes que te van entrando si alquilas un parking o 50 o los que sean. Y esto, digamos, consigues escalarlo y tener muchos parkings o escalarlo y tener inversiones en varias empresas en bolsa o porque tienes un bar, aunque digamos eres propietario pero no lo gestionas, pero al final del año recibes también unas rentas por ser propietario de este bar y ir percibiendo rentas. Esto facilita mucho porque en ningún momento tienes que vender, ¿vale? No te tienes que plantear, ostras, si ahora quiero yo o vivir totalmente o parcialmente de mis inversiones, con un complemento que puede ser la jubilación en su momento, no voy a tener que preocuparme de vender nada, simplemente pues voy a seguir percibiendo estos dividendos o si tengo pisos de alquiler, seguir percibiendo estos ingresos del alquiler y poder complementar mi pensión de jubilación, ¿vale? Además, la estrategia esta de buscar empresas que estén baratas, que sean predecibles a largo plazo y que den dividendos es para mí la estrategia más fácil dentro de la bolsa, dejando aparte los fondos indexados, ¿vale? Que sería el sumum de la simplicidad, pero luego también tiene otras pegas y otros problemas, digamos, pero bueno, que es la más fácil, esto yo creo que está claro. Y los dividendos para mí es una estrategia también súper, súper, súper fácil. ¿Y qué rentabilidad esperar? Pues yo creo que para tener unas expectativas un poco realistas es para este tipo de inversión, que es la que hago yo, esperar un 5% de rentabilidad por dividendo más un 5% de crecimiento, ¿vale? O sea,
Si tú metes 10.000 euros en una inversión, pues cada año vas a recibir 500 euros. Y estos 500 euros, a menos que le pase algo a la empresa, que puede pasar, ¿eh? Porque al final el riesgo cuando inviertes en bolsa es que la empresa quiebre o empiece a perder clientes, empiece a perder ventas y tal. Pero si no, tienes 500 euros al mes, perdón, al mes, al año, que esta empresa te va a pagar todos los años para el resto de tu vida, ¿vale? Si no pasa algo. Y entonces, si un año inviertes 10.000, tienes estos 500 euros al año para toda tu vida, entre comillas. Luego, cuando vuelvas a amasar 10.000, o lo puedes ir haciendo mes a mes, pero vuelves a poner 10.000, 500 euros al año para toda tu vida, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí pongo ojo fiscalidad, porque con esta estrategia de reparto de dividendos, cada dividendo que vamos a percibir vamos a tener que pagar Hacienda, por lo tanto, es uno de los puntos débiles, entre comillas, de la estrategia comparada con alguna otra, ¿vale? Y 5% de crecimiento orgánico adicional cada año, 2% descontando inflación. ¿Qué quiere decir esto? Que estos 500 euros que recibimos cada año, pues cada año van a ser de media, porque nunca se sabe lo que pasará con cada empresa, pero si tienes varias empresas, en principio lo que pasará es que cada año serán un 5% superior. O sea, el primer año 500 euros, el segundo año 525, el tercer año, pues no sé, 550 y lo que sea, y esto irá creciendo, y como en principio crecerá por encima de la inflación, pues estos 500 euros cada vez tendrán más poder de compra, ¿vale? Este sería un poco la filosofía de inversión, aunque no inviertas por dividendos, si inviertes en bolsa, aunque sea a través de índices, todo esto más o menos se cumple también, ¿eh? El SP 500 creo que está dando ahora una rentabilidad por dividendo del 2%, pero su crecimiento es mucho más elevado de lo que yo pongo aquí, porque hay empresas de mucho más crecimiento, Apple, Microsoft, todas estas, y por lo tanto al final la suma viene a ser exactamente la misma, más o menos. Un 2% de dividendos, 8% de crecimiento, por decir algo, ¿no? Bien, entonces ya las conclusiones que quería sacar de esto, ya acabo, porque además me empieza la voz a fallar un poco, ¿eh? No estoy acostumbrado a hablar tanto tiempo. Conclusiones es que hay un problema latente con las pensiones que en algún momento u otro yo creo que se va a destapar, y teniendo en cuenta que los impuestos ya son altos y que la deuda ya es alta, para mí la única forma de salir del problema es que la gente vaya a percibir una pensión menor en el futuro, o al menos es uno de los escenarios más probables, con lo que esto puede generar un problema para la gente que no esté preparada. La inflación destruye nuestros ahorros, por lo tanto, muy importante ahorrar para tener más seguridad, pero ojo con la inflación, por lo tanto, tenemos que invertir nuestros ahorros, y por lo tanto tenemos que aprender a invertir, aunque sea una formación muy mínima, pero saber un poco de qué estamos hablando. Lo que decía, el ahorro y la inversión, la mejor forma de protegernos. Hay que formarse mínimamente y encontrar la inversión que mejor se adapte a cada uno. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay gente que le apasiona el mundo y entonces no le importa dedicar tiempo. Habrá otra gente que se quiere enfocar, yo qué sé, alguien que tenga una empresa, pues se quiere enfocar en hacer crecer esta empresa, ¿no? Enfocarse en su negocio, pero al mismo tiempo quiere invertir. Entonces a lo mejor tiene que buscar una estrategia que requiera de muy poco tiempo y de muy poca atención, como puede ser los fondos índices, como puede ser incluso la inversión que practico yo, ¿no? Buscar empresas infravaloradas que reparten dividendos, muy enfocado a largo plazo, pero en cualquier caso que esto se adapte a cada uno. Es muy importante porque si no, en algún momento del proceso, que va a durar mucho tiempo, es posible que nos cansamos y tal y lo dejemos. Y esto es lo peor que podemos hacer porque ya sabemos, y de hecho es el último punto, los efectos de la inversión son imperceptibles a corto plazo, pero tienen la capacidad de cambiarte la vida a largo plazo. Entonces, como es algo que ya tenemos que saber de entrada y nos va a frustrar igualmente durante el camino, que es algo que hasta que han pasado 6 7 8 10 años, el impacto que va a tener en nuestra vida va a ser muy bajo. ¿Por qué? Porque es un resultado que es una función exponencial, o sea, que al principio le cuesta mucho y queda muy plano, llega un momento que la curva va cambiando
hasta que se hace muy vertical, ¿no? La curva. Claro, cuando se hace muy vertical es porque a lo mejor han pasado 20 años. Pero para llegar a este punto de que esto sea muy vertical y por lo tanto tenga un impacto muy potente en nuestras vidas, hay que mantenerse en este camino durante 20 años. Y es algo que es muy difícil porque los primeros 5, 6, 7, 8 años, pues dijimos, hostia, pero si esto no tiene el impacto que tiene, es mínimo, ¿no? Entonces el riesgo está en dejarlo, ¿vale? Por lo tanto, hay que saber dónde queremos llegar, hay que saber que el camino será muy difícil, sobre todo al principio, que hay que ser muy constante y que los resultados no se ven hasta al cabo de bastante tiempo, ¿vale? Y bien, yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sirva, que os guste. Un vídeo un poco diferente al que hago normalmente, que me enfoco más en ver dónde hay oportunidades de inversión, calcular la rentabilidad que tenemos en una empresa, y este ha sido un poco más genérico, pero creo que también puede ser importante, sobre todo para la gente que se está planteando en este momento si vale la pena ahorrar e invertir, y evidentemente yo les digo que sí, que vale la pena, pero lo que hemos visto, va a ser un camino largo, duro, y evidentemente para ahorrar nos tenemos que privar de consumo presente, ¿vale? Por lo tanto, de algo nos tendremos que privar. Aunque tengamos un sueldo muy alto, o nos vamos a tener que privar de ir a algún restaurante bueno, o de un coche nuevo, o de unas vacaciones, o de lo que sea, pero de algo nos tendremos que privar, porque aunque tengamos un sueldo muy alto, es muy fácil gastarlo, ¿vale? Porque es muy fácil ir a comer en mejores restaurantes, es muy fácil mm, ir en mejores viajes, es muy fácil tener mejores móviles, tener mejor piso, mejor casa, mejor todo, mejor ropa. Por lo tanto, de algo nos tendremos que privar, y la parte que nos privemos será la que podremos ahorrar y al cabo de bastante tiempo dará su fruto. Así que bueno, en fin, yo creo que ha quedado también una buena conclusión y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.